buenas noches. Estamos aquí nuevamente, Alejandro Hola, y doctor. un Hola, servidor, doctor. para llevar a cabo nuestro programa de verdades divinas. Todo aquello que ustedes quieran preguntar, siempre y cuando sea de la divina voluntad, ¿verdad? O sea, para tratar de profundizar un poquito en estas verdades y ver si podemos ayudarlos un poco en cuanto a la comprensión de ellas, ¿no? Vamos a comenzar porque hemos tenido un poquito de problemas técnicos y estamos comenzando un poco más tarde, pero vamos a apurarnos. A ver, Ale, si nos haces Perfecto. favor. Sí, cómo no. Nos dice Anita, ¿cómo puedo saber que ya poseo el reino? Bueno, hay muchas señales. O sea, una de las principales es la paz interior que el alma siente. Una paz que no importa el suceso que se esté viviendo. O sea, puede ser un suceso muy triste, un suceso de algún sufrimiento, alguna enfermedad, algún problema, pero en el interior de la persona hay una paz tremenda. Otro de los signos es la inmutabilidad. O sea, el alma ya no cambia su forma de pensar, no cambia sus derroteros, siempre es adelante en la divina voluntad. Creo que son los dos principales signos. Otro es esa hambre de las verdades, de querer seguir sabiendo, porque las verdades son el alimento de la vida divina que se está desarrollando en el interior. Creo que con eso sería suficiente como para estar casi seguros de que el reino ya lo estamos viviendo. Pero también de ese alimento se puede convertir en sobredosis también. Sí. Sobredosis Digo, que porque nos dé luego uno quiere, indigestión. pues que estorbe tanto conocimiento de golpe. Bueno, Hace si rato. el conocimiento se quiere hacer intelectual, sí, totalmente de acuerdo. Esto debe ser paulatino y siempre primero haciéndolo vida, bueno, conociendo, meditando y haciéndolo vida, ¿no? Dice Anita, en la divina voluntad es válido decirle a los demás, hijos, amigos, etcétera, cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer, con el pretexto de que se tiene más conocimiento de la divina voluntad, pero en las acciones no se ve reflejado tal conocimiento. Es válido. No, no es válido. Decirle a alguien cómo debe de conducirse no es válido. Es válido decirle cómo no debe conducirse. O sea, y siempre basado en los escritos. O sea, los escritos son los que nos van dando las normas. Hay que recordar que el vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. Por lo tanto, nuestras acciones van a seguir prácticamente siendo iguales, ¿no? Las acciones que tú haces, Alejandro, son diferentes de las que yo hago. Entonces yo no te puedo decir, hazlo de esta manera. Tu vida la tienes que enfocar a vivirla en la divina voluntad. Yo en mi vida la debo enfocar a vivirla en la divina voluntad y aparentemente serán diferentes. Pero eso es por los diferentes medios, el diferente estado en el que nos estamos desarrollando. Otra de las cosas que es fundamental entender, aquí Jesús nos lleva a cada uno dependiendo de la misión que Él quiera para cada uno de nosotros. Entonces, el conocimiento, las gracias, los dones que Dios nos va a ir dando son totalmente diferentes y los caminos pueden ser aparentemente muy diferentes, pero la finalidad siempre será la misma, darle vida a la divina voluntad en nuestras acciones. Ahora, eso de que porque conoce uno más, cuando uno conoce más, lo que es válido es decirle a los demás cuando una idea o una interpretación que tienen está desviándose de los escritos, de las verdades que están reveladas. Porque si alguien dice es que es necesario hacer esto
o vamos a hacer esto que no esté en los escritos. Ahí la persona que sabe más, no porque dirija, sino simplemente porque está corrigiendo el rumbo, ¿no? Pregunta Rosa. Cuando leo el libro de Cielo y creo entender, mi imaginación me lleva a ver lo que estoy leyendo. Pienso que estoy girando. ¿Estoy correcta? Uh-huh. Siempre y cuando lo vaya haciendo propio. O sea, es ir girando en el conocimiento que le están diciendo a Luisa e ir poniendo la intención de hacerlo propio y de eso propio ahora entregárselo a Jesús, pero entregárselo vivido por mí. Dice Esperanza. Pertenece a un grupo en Guadalajara, ya no pertenezco. Y tenemos otros libros que no son los que tradujo usted, doctor. No sé si se pueda seguir sola o solamente escuchándolos a ustedes y leyendo, claro. Y sobre todo tratando de hacer divina voluntad. Ojalá me puedan orientar. Bueno, no sé qué libros esté leyendo, o sea, si son los libros que se consiguen del Padre Tiberio, es la misma traducción, así que no hay problema. Hay otros libros que son, bueno, unos blancos, las pastas blancas, prácticamente son los mismos escritos, tienen algunos cambios, algunas cositas, pero en forma general yo diría que la idea global es la misma. Los programas los hacemos con la finalidad de una ayuda, no de suplir, ¿sí? O sea, nunca se nos ocurriría suplir al libro con programas. No tenemos ni el conocimiento, ni la capacidad, ni la profundidad como para tratar de suplir esto. Sí, ella se refiere a lo mejor suplir al grupo al que pertenecía. Sí, pero dice, si puedo seguir avanzando nada más leyendo y oyéndolos. Lo que nos va a hacer avanzar son los escritos. Eso es definitivo. Lo que podemos ofrecerle nosotros es como si formáramos un grupo y que lo que usted vaya teniendo como duda o una pequeña como confrontación entre verdades, pues tratar de aclararla aquí, ¿no? Porque eso sí, hemos leído un poco más, pero como guiar, no. Dice Inés, buenas tardes, doctor. Con todo respeto, solo quiero expresar esto. Usted dice que el demonio no incita a la lujuria porque no la tiene, porque no tiene con qué, ya que es puro espíritu. Hemos escuchado a sacerdotes exorcistas dando ejemplos de alguien que padecía tal cosa, o sea, un demonio venía y le hacía el amor, y dicen que es real. Ahora sabemos que el Padre Pío sufría agresiones físicas por parte de demonios. ¿Cómo reconcilia esto con su teoría? ¿Me podría explicar? Gracias. No es teoría, perdón, yo no estoy haciendo teoría. Me estoy basando en los escritos, o sea, sobre todo de Luisa, en los escritos de Jesús, donde él afirma que el demonio no puede nada contra nosotros. Él afirma que todas las potencias diabólicas juntas no pueden hacerle nada a un alma capaz, dispuesta a enfrentarlo y a vencerlo. Me estoy basando en lo que le dice Jesús, que el demonio es como una lombriz, o sea, y que simplemente no tiene poder, que el poder se lo damos nosotros. O sea, yo soy el que le da el poder, él toma la fuerza de mí para vencerme a mí. El que un demonio tenga una relación íntima con una persona, o sea, eso no es posible. No es posible desde un ámbito tan burdo como es el físico. O sea, no hay forma. Lo que puede hacer es meter ideas obsesivas y la persona acepta eso y la persona empieza a sentir placer, igual que puede sentir placer por una plática obscena, por una plática de este tipo, ¿no? Pero que el demonio pueda en algún momento dado tener una relación sexual
con una persona, no. Imposible. El sacerdote, o sea, bueno, lo toma como, a veces dicen el demonio del sexo, pero eso es porque el demonio excita la lujuria y excita esa, ¿cómo diríamos? Esa miseria nuestra, la excita y hace que sintamos. Pero eso es lo mismo que cuando nos excitamos y sin demonios y nada, o sea, simplemente por una excitación, porque quiero excitarme. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿existen demonios que puedan tener relaciones con personas? No. ¿Existen demonios que puedan excitar mi concupiscencia, mi lujuria? Sí. O sea, ¿cómo? De alguna manera la excitan y hacen que yo empiece a trabajar eso, ¿no? Y en la medida que yo voy trabajándolos, en la medida en la que voy haciendo cada vez más real aquella sensación. Muchas personas se llegan a obsesionar tanto con otra persona que llegan a imaginar que están con ellos o con ellas y llegan incluso al orgasmo, con nada más mental o incluso manual. Pero sí, definitivamente no. ¿El demonio tiene poder sobre la materia? Sí. El demonio puede atacar físicamente, bueno, sabemos del Padre Pío y algunos otros santos que han tenido que enfrentar, incluso a Luisa, o sea, el demonio le jalaba las cobijas, la jalaban de los pies y la querían profundizar en un hoyo que se abría, un pozo que se abría, en donde en el fondo había llamas. Eso es una agresión física, sí, pero tiene poder sobre la materia, pero no es duradero lo que hace. Por lo tanto, son ataques momentáneos. Eso no hay ningún problema, o sea, eso es real. No sé qué otra cosa decía. Sí, eso era todo. Pero sí, por favor, vamos a entender. El demonio es un ángel caído. Es un ángel que tiene toda la capacidad que tenía como ángel, pero que Jesús nos asegura que no puede nada contra nosotros. Nada, si nosotros no queremos. Y que el demonio toma la fuerza de lo que yo hago y de mi entrega que yo hago de mi voluntad a Él. Él no puede tomar mi voluntad, porque Dios me creó una voluntad libre, incapaz de ser tomada por nadie, ni siquiera por Él, por Dios. Sí. Así que eso, en términos generales, no existen, pero las ideas obsesivas sí existen, que es uno de los ataques del demonio. Y ahí entraría esto. Es más, voy a relatarles brevemente. Como médico, tuve la experiencia de una persona, soy ginecólogo, de una persona que llegó con este problema, que ya no tenía ningún gusto por estar con su esposo, porque ella sentía una presencia que le excitaba y que la hacía inmensamente feliz. Preguntando, tratando de interiorizarme en esto, o sea, resultó que sí, efectivamente, ella empezó a sentir una presencia que al principio tenía temor, pero que después ella empezó a cambiar ese temor y a pensar que podría ser alguien que la podría hacer feliz, una idea del demonio. Y ella se empezó a entregar, empezó a decirle sí, y empezó a fantasear en su interior hasta el punto en el que llegó prácticamente al orgasmo y ella lo ponía como una relación sexual con aquella presencia. Totalmente negativo. Sí, ¿no? ¿Y cómo recomendaría para enfrentar una idea obsesiva constante? Bueno, ahí ya las cosas se pusieron peor todavía, porque la forma de vencer al demonio es Jesús el que nos la da y nos la da en el libro de Luisa. La oración,
la firmeza, el rechazar la tentación en cuanto llegue inmediatamente, rechazarla. Y casi siempre la consentimos un poco. La consentimos y luego empezamos a quererla rechazar cuando ya va un poco más adentro, ya no se puede. Pero dice Jesús algo que es necesario ponerlo. Dice, si esta tentación no se aleja con ese primer movimiento de invocar a María, de invocar a Jesús, de rezar algo, entonces ya no se trata de una tentación, sino se trata de un vicio radicado en el alma. Y las ideas obsesivas se pueden radicar en el alma. Entonces ahí ya se requiere un trabajo muy arduo de la persona, entregándose totalmente a Dios, haciendo muy asiduo la Eucaristía, siendo muy asiduo el rezo, o sea, a esa entrega de la persona. Y eso Dios lo va sanando, ¿no? Dice Lucía, disculpe, tengo una pregunta en el programa 14 del Libro de Cielo, lectura 1240. Aquí habla del el alma que está en la divina voluntad, que está en todas las hostias. Y dice, quisiera saber si esto también se podría referir a las personas que viven alejadas de su parroquia y les es muy difícil acudir a la misa todos los días. Sería el tener por hecho que estamos unidos a Cristo en cada celebración de todo el mundo, pero no por eso dejar de asistir, ya que en otra lectura decía que cuando se recibe la comunión nosotros liberamos a Cristo de su estado de prisión en la especie de pan y vino, ¿cierto? ¿Sí? Pero cuando no se puede asistir a misa dominical, no porque no se haya querido, sino por fuerza mayor, es mejor sí asistir a la confesión, aún sabiendo lo anterior. Tenemos aquí una doble situación. El faltar a misa en día de obligación es pecado, que se necesita confesar siempre y cuando haya sido voluntario. O sea, que no quise ir, o por negligencia, porque me dio flojera y después voy, y después por cualquier causa ya no pude ir. Eso es pecado. El no ir por una causa de fuerza mayor no es pecado, así que no hay problema. Ahora, si yo no puedo asistir a la misa, o sea, no fui, pero estoy por causa de fuerza mayor, no fui, entonces no necesito confesarlo. Y el vivir en la divina voluntad me hizo presente en la misa y en todas las misas de toda la historia. Pero no quiere decir que me suplan la obligación que tengo de ir a misa. Ahora, si yo cometo un pecado, vamos a salirnos de lo de la misa, si yo cometo un pecado mortal, y inmediatamente me arrepiento y me fundo en la divina voluntad, Jesús dice que en cuanto mi voluntad se quiere fundir a la suya, Él la purifica, la limpia de toda mancha, en fin. Pero eso es para vivir en la divina voluntad. Pero para ir a comulgar necesito confesarme. ¿Sí? Entonces, que quede muy claro esto. El no asistir a misa por causas de fuerza mayor no es pecado y no requiere confesión. Cuando es voluntario, a ese sí. Y ese ser voluntario o negligente no puede ser hecho en la divina voluntad, porque la divina voluntad no es negligente y voluntariamente no dejaría de asistir. Por lo tanto, me salí. Así que eso es pecado y necesito confesarlo. Dice Adriana, buenas tardes a todos. Referente a que no debemos mezclar divina voluntad con lo anterior, no entra la Eucaristía, ¿verdad? Porque me han invitado a participar en la segunda lectura este viernes en la Eucaristía. Esto sí se puede hacer. Le agradezco mi oriente en esto y gracias por responder. Pues sí, no es mezclar, o sea, la Eucaristía pues es divina voluntad. Uh-huh. Dice
Luz, ¿es necesario estudiar teología para enseñar estas verdades? No, no. Dice Gloria Luz, ¿cómo podemos hacer para ayudar a los que comienzan con la divina voluntad y luego se enfrían? Uy, la pregunta de los 64,000. Bueno, hace muchos años, ¿no? Sí. El hecho de que un alma que empieza en la divina voluntad después se enfríe, quiere decir que nunca entendió nada. O sea, Jesús nos dice que las verdades de la divina voluntad son como un imán que nos va atrayendo cada vez más, y de las cuales es muy difícil poderse separar. Si yo entro y empiezo y me entusiasmo y veo esto como algo positivo, pero después lo tomo como algo malo o como algo que indiferente, es que nunca logré penetrar el fondo de lo que es la divina voluntad. Puede ser que también que sea por malas, ¿cómo diríamos? Influencias. Que alguien le haya dicho algo de la divina voluntad y que sea una persona muy temerosa, muy escrupulosa, con muchos, pues no sé cómo decirlo, bamboleos en la fe, pues se podría entender. ¿Qué hacer con ellos? Es simplemente rezar mucho por ellos, actuar, ofrecer nuestros actos para que no solo a ellos, sino a todo el mundo les sirvan para afianzar y para entender los conocimientos de la divina voluntad. Y si se presta, porque a veces no se prestan, si se presta y es adecuado, hablar un poco con ellos. Dice Perla, en el programa del lunes de la Barquita de Luz hablaron de los apegos. Yo estoy con la convicción de que Dios me irá quitando esos apegos y vaciarme, si es así, o si tengo que poner de mi parte. Las dos cosas. Para que esto suceda y no caer en que si lo hago yo es poniendo de mi voluntad y abandonarme a que Dios vaya obrando en mí. Bueno, son las dos respuestas son correctas, ¿sí? Primero, ¿debo poner de mí? Por supuesto que debo poner de mí. ¿Qué? La fe. Recordar aquella lectura que ya hemos repetido varias veces. Cuando la fe nos rodee totalmente, y como la fe es Dios, como la fe es Jesús, en ese momento, o sea, Él nos va a conceder 3 gozos espirituales. El primero es penetrar las cosas de Dios. El segundo es un desapego total de todo. Por lo tanto, esto es un don de Dios. Y tercer gozo es el sentir fastidio en todo lo que antes me agradaba. Ahora es un fastidio lo que siento. Entonces, es un don de Dios. ¿Tengo que hacer algo? Por supuesto, fe. ¿Sí? Sí. Listo. Dice Lourdes, si rezo las oraciones del libro que ustedes tienen, ya no debo rezar, por ejemplo, a las almas del purgatorio, la corona de la misericordia, etcétera, o ambas las puedo hacer sin mezclar. Le voy a decir algo, ojalá que esto le responda a su pregunta. El verdadero libro de oraciones, que es el que vamos a editar próximamente, es un libro en blanco, no escrito. Porque la oración en la divina voluntad es un volcarse en la divina voluntad, y en esa voluntad vamos a encontrar a Dios y vamos a encontrar a todas las criaturas. Vamos a tomar todo lo que las criaturas hacen, lo vamos a rehacer, vamos a poner lo que les faltó de amor hacia Dios para entregárselo a Dios, y vamos a tomar todas las gracias que Dios saque de sí para toda la humanidad y ponerla a disposición de las almas. Las almas del purgatorio también están incluidas, son sufragios increíblemente mucho más, ¿cómo diríamos?, poderosos. Si se puede hablar de poder en esto. En ofrecerle todo el sacrificio, todo el sufrimiento de Jesús
bañarlas con su sangre, pero no en forma de intención, sino en una forma real de acción. Así que entonces tenemos que entender esto. Ahora, Corona de la Misericordia o cualquier otra devoción que tengamos. Esto dejemos que sea Jesús quien nos lo vaya pidiendo. La experiencia que tenemos es que las almas de repente dicen, es que yo tenía esta costumbre, pero ahora ya siento que no, o sea, ya no me nace. Eso es acción de Jesús. Y no es por irnos liberando, porque el vivir en la divina voluntad es un vivir continuo, cosa que lo otro era una oración nada más durante unos minutos o unos momentos. Así que no hay problema. ¿La puede hacer? Pues sí, hágala. O sea, si usted cree que la debe hacer, hágala. Pero lo más probable es que si realmente se adentra en los escritos, se las van a ir quitando. Dice Leonor: felicidades y gracias por la aportación tan valiosa que nos comparten de lo que Dios quiere que ahora sea nuestro vivir. Él en nosotros y nosotros en Él. Paso a preguntar: ¿por qué el asistir a la celebración eucarística, cuando el sacerdote da la reflexión de las lecturas, a veces no encuentro coherente lo que expresa? Y anterior al conocimiento de estos programas y la lectura del libro del cielo, no, se corta la pregunta. Bueno. A veces en las lecturas, en la homilía, o sea, el sacerdote pues intenta de alguna manera explicar las palabras de Jesús en el Evangelio. Pero en ocasiones, o sea, se sale del contexto y habla, por ejemplo, de la primera lectura, o incluso puede hablar de cosas humanas totalmente separadas de lo que es el Evangelio en sí mismo, ¿no? Aparte de esto, o sea, la lectura del libro del cielo, estamos leyendo las verdades que Jesús nos va revelando a través de Luisa, que son verdades mucho más, ¿cómo diríamos?, profundas que lo que cualquier persona pueda decir. Así que no se apure, o sea, yo creo que no hay problema. La misa es la repetición del sacrificio de Cristo. Lo importante de la misa son, las lecturas. Es importante conocer lo que los apóstoles dijeron, conocer los salmos y sobre todo conocer el Evangelio. Pero el punto central es el sacrificio de Cristo que se consuma en el momento de la ¿cómo se llama?, de la consagración. Así que el resto, si el sacerdote no llena las expectativas que usted tenga, pues, digamos, simplemente rece por él para que Dios le dé más luz o haga un acto en la divina voluntad, en fin. Dice Carolina: si se está pidiendo por la conversión de alguien en la divina voluntad, ¿se puede también pedir la ayuda de intercesión de un santo? No. O sea, aquí las cosas son muy categóricas. Dice Jesús que el alma, para que alguien pueda pedir el reino de la divina voluntad, lo debe poseer. Y los santos no lo poseen. O sea, ese es el punto principal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a pedirlo, o sea, desde nuestro interior, teniendo la seguridad o la idea de que vivimos en la divina voluntad. Los santos pueden interceder, pero no en este sentido, porque lo que dice Jesús es categórico: solamente las almas que lo poseen lo pueden pedir. Dice Edmundo: si el placer sexual es carnal, por lo tanto no trasciende, y el amor, ¿dónde quedaría al procrear?
A ver otra vez, Si el placer sexual es carnal, por lo tanto no trasciende. ¿Y el amor dónde quedaría al procrear? Bueno, es que son dos cosas diferentes. O sea, el amor es la entrega. El amor es un acto. Es la entrega de las personas de una a otra. Y no solo en lo sexual. O sea, que el amor no es sexo, sino es entrega. La propia persona se debe entregar a la otra para tratar de formar una sola vida, una sola carne, un solo ser. Y luego, el placer sexual, o sea, el orgasmo, esto vendría como una compensación, ¿sí? Pero lo que nos debería de llevar a la relación sexual es el amor, no el deseo. Y ese amor, ese darse, también implica el querer reproducirse. O sea, no necesariamente con la idea de reproducirse, pero con la idea de darse. Y en ese darse estar abiertos a esa posibilidad de la reproducción. Entonces, el orgasmo no tiene nada que ver con el amor, en el sentido estricto de la palabra, es una consecuencia de un acto, y el amor es el punto central de tanto de la relación de pareja, la relación sexual de esa pareja y el hijo. O sea, porque el hijo debería de ser procreado con amor. No sé si esto responda a eso. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. Pero también pienso que el placer sexual junto con todo el paquete, pues sí trasciende, ¿no? Como acto Por divino. eso, trasciende en el sentido de una satisfacción de pareja, pero de una satisfacción que es tan fugaz que en realidad une en el sentido de que me puede seguir dando lo mismo, ¿sí? Sí. Pero no en cuanto a una entrega total. Y eso lo vemos a diario. Parejas que se separan, que sexualmente funcionan perfecto, pero que simplemente ya no quieren seguir. Sí. Y parejas en donde no hay incluso sexo, pero que hay amor, y esa pareja sigue unida, o sea, sigue firme, ¿no? Sí. Así que en realidad yo creo que son dos cosas diferentes. Sí, dice Cecilia, cuando quiero vivir en la divina voluntad, sigo haciendo mis actividades diarias del hogar. ¿Cómo sé que me salgo de la divina voluntad? Cuando se encuentre a usted en sus acciones. O sea, ¿qué es esto? Vivir en la divina voluntad no es cambio de acción, es cambio de intención. ¿Por qué iba yo a trabajar antes? Por conseguir dinero, porque quiero una casa, porque quiero un coche, porque quiero un viaje, porque mi familia lo necesita, por mil cosas. Porque me gusta mi trabajo, porque quiero progresar en mi trabajo, quiero llegar muy alto dentro de mi campo donde me desarrollo. Esos son fines personales. Ahora, viviendo en la divina voluntad, el cambio es muy, muy abrupto, porque ahora ya no me interesa nada de aquello. Ahora lo que me interesa es ir a trabajar para darle vida a la divina voluntad en mis acciones. Si me pagan, si me ascienden, si triunfo, si fracaso, eso ya no importa. Porque lo importante es que en lo que hice le di vida a la divina voluntad. Y haciéndolo así, lo voy a hacer de la mejor manera posible. La divina voluntad no permite hacer algo al ahí se va, sino es completo, se entrega completo. Por lo tanto, no debemos estar pensando en nuestros fines. Por eso le dije al principio, si se descubre a usted misma en sus intenciones, no está viviendo en la divina voluntad. Dice Gerardo, buenas noches, y con respecto al oficio divino, rezo oficial de la Iglesia Católica,
una vez adentrado en la divina voluntad, ¿no se debe rezar más o se puede rezar en divina voluntad? Bueno, es que aquí ya nos metimos en un problema. Si la persona es religiosa, es sacerdote, es consagrado, o sea, tiene que participar dentro de todo lo que la Iglesia hace. Y tiene obediencia, tiene esta obediencia y debe de hacerlo, por supuesto, haciendo la intención de hacerlo en la divina voluntad, no hay problema. Si no se es religioso, si no se es consagrado, entonces a mí no me obliga a nada, no tengo obediencia de nada. Y dice Jesús, el que tiene que hacerlo más, no tiene por qué hacerlo menos. Entonces, hay que entender que el oficio, la liturgia de las horas, que es lo que nos está preguntando, es un oficio de alabanza, de reconocimiento de Dios, de petición, repitiendo los salmos, en fin, oraciones, pero no es una entrega de voluntad, no es una entrega de vida. Y a Dios le agrada mucho más, ese entregarse totalmente a Él, en entregarle nuestra vida y tomar la suya para vivir Él en nosotros, que rezar cualquier oficio de Él. Así que si se es religioso, si se tiene la obligación, hay que hacerlo. Si no. Dice Hilda. Doctor Salvador, buenas noches. Le dejo esta pregunta para el miércoles. ¿Cuál fue el primer evangelio que se escribió y de dónde lo sacó Lucas? Ya nos dio la respuesta, ¿no? Bueno, hay varias teorías. Unas que dicen que fue el evangelio de Mateo, otras que dicen que fue el Lucas. En fin, no hay un consenso general. Entonces, lo más probable, o sea, vamos a decirlo así, es que haya sido Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas lo saca de los relatos de María. Lucas estuvo mucho tiempo con María y María le debe haber relatado muchas cosas de la vida de Jesús. Y porque fue discípulo de Marcos. Marcos era compañero de Pablo. Y Marcos y Lucas estuvo acompañando a Marcos. Entonces debe haber recibido también enseñanza de ellos. Pero, ¿cuál fue primero? No sabría decirle. Probablemente el de Mateo, o sea, porque es más lógico, porque es el evangelio que va dirigido al pueblo judío. O sea, es un evangelio que, aunque forma parte de los sinópticos, pero se inclina mucho a demostrar que Jesús es el del que ha hablado toda la revelación, ¿sí? No podría asegurar si fue Lucas o fue Mateo. Esto está muy largo, no sé si, bueno, usted me va deteniendo, si quiere. Me gustaría, si es posible, es Solange. Me gustaría, si es posible, que me respondieran, siendo la voluntad del hombre prácticamente inexistente. A ver. Uh-huh. Dice, como prueba lo fácilmente que son dominados y sometidos por algunos de sus semejantes, o por sus propias pasiones e inclinaciones, aunque muchas veces incluso reconozcan el perjuicio que les va, o la misma hipocresía es un tributo que el hipócrita le hace a la virtud. ¿Cómo o de qué manera es posible pensar que la voluntad divina y humana siquiera puedan llegar a enfrentarse? Es locura pensar esto. Miren todavía en algo muy sencillo lo que quiero decir. El hombre en general quiere vivir. Si el Señor quiere que muera, ¿qué voluntad puede oponerse? Y así el resto de las cosas están siempre dirigidas y en manos del Señor. Acuérdense cómo el Señor le hablaba a Pablo y le preguntaba si no era duro patear el aguijón. Pero ustedes conocen mejor que yo todo esto. A ver, vamos por partes. Me llama la atención esta parte, que si el Señor quiere que muramos,
y la voluntad humana pues no lo quiere, ¿no? Bueno, sí, el hombre no quiere, el hombre quiere vivir y el Señor quiere que muera. Uh-huh. O sea, esto de que quiere vivir y quiere seguir con sus actos. No vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de actos. Debemos entender que fuimos creados, por eso es que la enseñanza de Jesús a Luisa empieza con lo fundamental, que es el abandono, el desapego de todo y el ir entendiendo cómo fue creado el hombre, para poder captar que el hombre fue creado, pero fue creado para vivir unido a Dios. O sea, no fue creado para que viva solo. Todo nuestro equipamiento está adecuado para vivir unido a Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que vivamos, y la vida del hombre es la vida unida a Dios. Y cuando nosotros separamos a Dios de nosotros, todo lo que hacemos es muerte, porque nos vamos encaminando a la muerte, una muerte espiritual. Así que Dios quiere que muramos, no, Dios quiere que nuestros actos se quiten y nosotros no queremos queremos seguir haciendo actos nuestros, ¿sí? Así que yo no le veo incongruencia con eso. Lo que pasa es que el alma es la que tiene que decidir de acuerdo al conocimiento que obtenga. Si Dios quisiera, nos podría hacer un acto de sujeción y nos pondría a vivir lo que Él quiere, pero no puede ser así porque se necesita que sea libre, ¿sí? Entonces, sí, eso sí, es... el poder que tiene la voluntad humana es el que Jesús nos ha dado, ¿no? Así es. Sí, dice, ¿qué voluntad se puede oponer? No entiendo cuál es la novedad del mensaje. Sí entiendo que ustedes resaltan este aspecto fundamental de nuestra fe, pero quizá me equivoco cuando opino que eso está implícito desde el principio en las Escrituras. Bueno, él tiene toda la razón, pero nunca las hemos entendido. Tiene toda la razón, pero se le olvida que Jesús nos dijo que quería que su voluntad se hiciera como se hace en el cielo, en el Padre Nuestro, pero nunca nos dijo cómo. Uh-huh. Tiene razón si entendemos que es un Jesús que se entrega por nosotros y que nos deja la Eucaristía como el punto principal de nuestra religión, pero se le olvida que dijo, todavía tengo mucho que decirles, mucho. Y ese mucho es, no solo recíbanme en la Eucaristía, sino permítanme actuar en ustedes y permítanme ser ustedes, actuar desde ustedes. Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno solo con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. Entonces, está implícito en las Escrituras, por supuesto. Esto no es algo nuevo, esto es lo más antiguo que existe. Y toda la revelación, todo lo que nosotros conocemos como Biblia, es el camino que Dios ha tenido que ir trazando para llegar a esto. Esta es la culminación. Por lo tanto, no puede haber discrepancia. Lo que había era el desconocimiento del cómo hacerlo y que Dios no había decidido dar su voluntad otra vez. Dice, para terminar, les agradezco mucho su sacrificio por difundir la fe verdadera. Sus palabras llevan mensaje de sabiduría, iluminan muchos puntos que en las Sagradas Escrituras pueden resultar áridos. Siempre las cotejo con sus palabras porque son ellas las que los han llevado a ustedes a ese conocimiento. Quizá a través de los santos que veneran, y me satisface mucho encontrar que, en mi humilde opinión, no se apartan de ellas. Que el Señor los bendiga y les dé fuerza para seguir en esa labor tan santa. Muchísimas gracias por su opinión. Dice Gerardo, que los salmos no se pueden rezar como giros, ya que son de inspiración divina.
Un giro lo podemos tomar de un salmo, lo podemos tomar del Evangelio, lo podemos tomar de cualquier parte que nos lleve a la acción de Dios, tanto en la creación como en las criaturas. El punto es no quedarnos en el salmo, sino hacer el giro para ir tomando posesión de lo que se está diciendo e ir tomando lo que Dios ha puesto en esas cosas o en esos actos y regresárselo, pero vivido desde nosotros. Dice Lourdes, me afecta mi propósito de ir viviendo en divina voluntad el que mi hijo no esté casado por la iglesia y que me visite en mi casa. Bueno, que le afecte en su vida, en su propósito de vivir en la divina voluntad, no. O sea, lo que le puede afectar es la aceptación y el no poner un punto, un punto claro a su hijo y a la persona que va con él, de que están mal y de que están fuera de Dios y que deberían de alguna manera, si realmente se aman, si realmente quieren formar una familia, que la regularicen, que regularicen esa unión, pero que la regularicen en Dios, ¿no? Y esto no afecta su vida en la divina voluntad. Sí, dice, ¿qué pasa si mis familiares están alejados de Dios? Bueno, ya es lo mismo. ¿no? Se acabaron las preguntas de hoy. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y disculpen otra vez la tardanza en empezar, pero fueron cuestiones técnicas fuera de nuestra voluntad. Así que hasta luego. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.